Mi nombre es Lisbeth Condesa, soy profesora de lengua y literatura y estoy haciendo clases online desde el 2020. He hecho clases presenciales también, pero bueno, desde el 2020 que me dedico a las clases online. Entonces, empecemos nomás. Acá tenemos, si pueden ver la diapositiva que estamos viendo acá, dice recomendaciones para el estudio. Entonces, estas son recomendaciones que son muy útiles, les van a servir para estudiar no solamente esta asignatura, sino que las otras asignaturas. Y dentro de las recomendaciones está considerar el objetivo de la clase. Cuando hacemos clases siempre decimos el objetivo, qué es lo que vamos a aprender con esta clase. Por ejemplo, ahora lo que vamos a ver es, lo que vamos a hacer es conocer los factores de la comunicación y también tratar de comprender qué es un texto expositivo. Esos serían los objetivos de esta clase. Vamos a ver ese objetivo y bueno, dentro de acá de las recomendaciones también tenemos acá, lee los textos y asegúrate de que comprendes el significado de cada palabra, te puedes apoyar con un diccionario. Ya, esto es súper importante y yo digo al tiro, voy a poner acá, a ver si puedo modificar acá un poquito este texto. ¿De cuál diccionario vamos a hacer uso? Voy a poner acá www.rae.es. Ese es el diccionario del cual vamos a hacer uso. ¿Por qué? Porque, a ver, disculpen, tanto en las pruebas de nivelación, para convalidar estudios, en el CIMSE, en la PAES, en las pruebas que nos da el Ministerio de Educación de Chile, pues que siempre, 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 desde que yo tengo uso de memoria, la justificación es porque sale en la Real Academia Española. Entonces, cuando tengo una duda, cuando ustedes tengan una duda con una palabra, siempre en la Real Academia Española, eso significa RAE, rae.es, ahí buscan la palabra, está directo, se meten a la página, no necesitan descargar nada, es súper sencillo, se meten a la página, ponen la palabra y la buscan. ¿Por qué tiene que ser la RAE? Porque, bueno, eso es como el medio oficial, el ministerio para las pruebas de convalidación, de exámenes libres, SIMSE, PAES, el Ministerio de Educación lo usa como justificación, así que no es tan útil considerar el significado de otras páginas, porque sí, uno puede poner la página, o sea, puede poner la palabra en Google y pueden aparecer otras páginas eh, o puede salir el significado según Google, que no necesariamente va a ser el mismo significado que nos dé la Real Academia Española. Entonces hay que ir al diccionario de la Real Academia Española. Ese es el que yo recomiendo, no buscarlo primero en Google, ni en Word Reference, ni en otros, en Wikipedia, ni en otras cosas. Como que primero la RAE, por lo menos en lenguaje y comunicación, en lengua y literatura, primero la RAE, segundo la RAE, después la RAE, y bueno, ya después, si uno quiere buscar sinónimos y antónimos, puede hacer uso de otros diccionarios. Pero la RAE tuvo una actualización el año pasado, donde cuando buscamos una definición del diccionario, ustedes pueden meterse ahí rae.es, buscan una palabra y salen ahora los antónimos y los sinónimos abajo cuando uno busca una palabra. Así que estamos bastante bien con eso. Acá tenemos otra recomendación. Recuerda disponer de un cuaderno para anotar tus ideas y lo que consideras importante. Esto lo recomiendo yo no solamente para lenguaje, sino que para las otras asignaturas y la verdad es que lo recomiendo como en general. Eh, recordamos mejor las cosas que escribimos, las cosas que leemos en papel. Así que es importante ahí tener un cuadernito. No, no necesitamos un cuaderno gigante, ni nada muy costoso ni aparatoso, sino que con que tengamos ahí siempre a la mano un cuadernito chiquitito donde vayamos anotando y seamos constantes, vamos a estar al otro lado. Eh, si tienes dudas, consulta cuando puedas a tu profesor. Eso también es importante. Por favor, no quedarse con las dudas. Siempre hay un espacio para que hagan preguntas, para que puedan participar. Y hay que preguntar, pues, qué es lo que uno tenga dudas y no, claro,
no quedarse ahí con la consulta, con la pregunta que uno quisiera hacer, siempre preguntar si uno tiene dudas. Y da lo mismo porque de repente uno piensa, ay, será una pregunta muy tonta, sé qué van a pensar de mí, da lo mismo. Eso da lo mismo, se pierde más si no se pregunta, la verdad. Entonces eso, memoriza los conceptos y definiciones que encuentres y escríbelas en tu cuaderno para repasar lo que necesites. Eso también es importante. Eh, si bien es cierto que en algunas ocasiones yo he visto que se sataniza un poco lo que es la memorización, la verdad es que la necesitamos para estudiar. O sea, es que claro, pura memoria así sola, pues que como que no es muy útil. La idea es usarla, pero ¿cómo la vamos a usar? O sea, primero tenemos que memorizar, eh, retener esos conceptos, esas definiciones para poder usarlos. Entonces, en ese sentido, ahí sí que nos sirve la memoria. Memorizamos conceptos, definiciones y los tenemos que usar y los tenemos que repasar. Porque claro, la memoria así como que me lo aprendí de memoria y ahí quedó y nunca más lo pensé en eso ni lo usé, eso sería como lo que no nos serviría. Entonces esas serían las recomendaciones para el estudio y ahora vamos a pasar a qué es la comunicación. Entonces, acá tenemos qué es la comunicación. El objetivo de la clase sería, uno de los objetivos es conocer qué es la comunicación y cuáles son los factores que intervienen en el proceso comunicativo. Entonces, acá nos define la comunicación. Entonces, tenemos acá una definición. Dice la comunicación es, cuando yo puedo responder a la pregunta ¿qué es algo? Eso es una definición. Entonces, ¿qué es la comunicación? Un proceso que consiste en la transmisión de intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Entonces, eh, acá tenemos la definición, esto que está acá, definición de comunicación. Entonces ustedes pueden anotar ahí, eso es la definición de comunicación. Y además en este proceso que hay un emisor y un receptor, vamos a tener otros elementos relativos a la comunicación. Relativos quiere decir relacionados con la comunicación. El código. ¿Qué es el código? El código es el lenguaje empleado, es decir, es el idioma. O sea, la comunicación se puede dar en español, en inglés, en portugués, en italiano, en francés, en el idioma que usted prefiera. Si alguien habla latín, pues que el idioma que usted quiera. Eh, el idioma que compartan, eso sí, el emisor y el receptor. El emisor y el receptor tienen que compartir el mismo código, porque si no comparten el mismo código, pues que no se va a haber un poco de problemas de comunicación. Entonces, el código es el lenguaje, es la lengua, es el idioma, ya sea español, inglés, portugués. Después tenemos acá el canal de comunicación, que es el medio usado. El canal de comunicación es este medio que se usa, que se utiliza para transmitir el mensaje. O sea, yo puedo estar hablando y el mensaje se va a transmitir a través de la voz, a través de la oralidad, o puedo estar escribiendo, entonces el mensaje se va a transmitir a través de un medio escrito. Entonces, el medio, lo que yo use para transmitir ese mensaje va a ser el canal. Después tenemos acá el contexto. En el contexto, que son las circunstancias en las que se desarrolla la comunicación, eh, contexto es una palabra que desde mi punto de vista, en realidad yo les recomiendo buscarla en el diccionario. Es algo que no solamente como factor de la comunicación, sino que lo podemos ver en la vida diaria. Entonces, a ver, ¿cómo explico esto? Eh, es que, por ejemplo, hay gente que se queja que, de cosas que no se usan en la vida real. Por ejemplo, así como otro día más sin usar una ecuación cuadrática, por dar un ejemplo. Eh, pero resulta que, claro, no todos los días vamos a usar ciertas cosas, pero sí hay cosas que aprendemos que sí nos van a servir para la vida diaria. Y la verdad es que contexto sí es algo que puede aparecer con bastante frecuencia en la vida diaria. La palabra contexto. Podemos prender,
la televisión, la radio, meternos a internet, a Facebook, Instagram, TikTok, la red social de su preferencia, y alguien puede decir, es que sacaron esas palabras de contexto, yo dije eso, pero me sacaron de contexto. Entonces, ¿es importante saber qué es el contexto? Sí, no solamente como factor de la comunicación, sino que para la vida real. Sí lo vamos a usar. Eso de qué es el contexto, lo que significa contexto como factor de la comunicación es lo que usamos para la vida diaria, la vida de uso cotidiano. El contexto, dice acá, circunstancias donde se desarrolla la comunicación, es todo lo que rodea la situación comunicativa. Por eso es que si yo saco algo de contexto, se puede malentender. Entonces, pucha, no se me ocurre en este momento como algún ejemplo, pero sí hay frases que sacadas de contexto se pueden malinterpretar, puede que tengan un doble sentido, puede que incluso sean ofensivas. Y resulta que nos perdimos el contexto. Entonces una persona dice, pero es que sacaron esas palabras de contexto. Esa oración que yo dije, sí, sí la dije, pero me sacaron de contexto. ¿Cuál era ese contexto? Es todo lo que dijo antes esa persona, lo que dijo después, lo que le preguntaron, el lugar donde estaba, a qué situación se refería, el tono en el que lo dijo, la intención que había detrás de esas cosas, quienes estaban escuchando, etcétera. Todo lo que rodea esa situación comunicativa. También el año en que se dijo eso, porque claro, no es lo mismo decir un comentario hace 10, 15 años atrás que decir un comentario ahora. El año también es importante. A ver, por ejemplo, recuerdo haber visto un comercial de Cloralex, una cosa de cloro, que hace, no sé, 20, 30 años, Cloralex para que la dueña de casa pueda limpiar bien, una cosa así. Eso decirlo ahora como que mucha gente va a decir, no, es que eso es machista, es que eso es aquí, eso es allá. Claro, puede ser, uno puede tener la opinión que quiera de esa publicidad, pero resulta que hace 30, 40, 50 años atrás eso estaba dentro de un contexto y era normal. Entonces, sí, el año en el que se dijeron las cosas, el lugar donde se dijeron, la fecha, las personas que estaban ahí, lo que se dijo antes, lo que se dijo después, todo eso es el contexto. Todo lo que rodea la situación comunicativa es el contexto. Podemos tener un contexto histórico de cuál es la época en la que estábamos. Podemos tener ahí un contexto situacional, si estábamos en una situación formal o informal, etcétera. Entonces el contexto es importante. Eso es el contexto en factores de la comunicación y eso es el contexto en la vida real y esas son las cosas que hay que considerar cuando alguien dice no es que me sacaron de contexto. Después tenemos acá el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original. Eso, ruido o perturbaciones es cuando puede pasar algo en cuanto al canal, ya sea que no se entendió bien lo que se dijo de manera oral o quizás de manera escrita. Y después tenemos acá la retroalimentación que supone la respuesta hacia el primer mensaje. Entonces, nosotros nos comunicamos, tenemos un emisor, un emisor dice un mensaje, el receptor pues que lo recibe y tiene que a su vez responder, retroalimentar esto. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos acá que este proceso comunicativo, dice acá, es esencial para la vida en sociedad. O sea, es pues que nos comunicamos todos los días. Está bien difícil que alguien no se comunique todos los días. Yo diría que ni la persona más ermitaña, tendría que ser muy ermitaño, muy autista como para no comunicarse porque uno necesita comunicarse todos los días. Entonces, tenemos acá, es fundamental. eh, los seres humanos se expresan, comparten información, establecen relaciones, se llegan a acuerdos, uno se organiza. La comunicación es esencial, es fundamental, es un pilar muy importante para que la sociedad pueda funcionar. Entonces tenemos acá la importancia del proceso comunicativo,
acá en este primer punto. Después acá en este segundo punto, dice acá que la comunicación puede llevarse de diferentes formas, utilizando un lenguaje o idioma o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos lingüísticos. O sea, la comunicación no es solamente decir palabras, yo también puedo hacer un gesto, puedo tener una mirada. Dicen también que una mirada vale más que, no sé, una imagen vale más que mil palabras, o que una mirada lo puede decir todo. Entonces, la comunicación no es solamente las palabras. Yo puedo decir muchas cosas, pues que con la boca, pero quizás puedo estar expresando otras cosas con el cuerpo. Entonces hay que considerar en lo que es el lenguaje corporal, los signos no lingüísticos, que se refiere a la entonación, el tono de la voz, el volumen de la voz, todo eso también comunica. Entonces, la comunicación siempre está presente, es esencial para la sociedad y de hecho hay lingüistas que plantean que no existe la no comunicación. Se dice que uno siempre está comunicando, incluso cuando no comunica. O sea, no comunicar ya es una comunicación. El silencio ya es una comunicación. El no comunicar ya es una comunicación. Entonces, la comunicación se puede dar de diferentes formas. Entonces, por eso el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones. Entonces, como imaginamos que hay un emisor y un receptor, decimos, ya, este bus se comunica con este otro que va a tal lugar. Entonces, sí, también se usa la palabra comunicación para medios de transporte u otro tipo de cosas que tengan algún tipo de conexión o una relación, un lazo, un vínculo. Vamos acá con la siguiente diapositiva. Entonces tenemos acá elementos de la comunicación. Estos son los elementos o factores de la comunicación. Tenemos emisor, código, mensaje, canal, ruido, retroalimentación, contexto. Entonces, ¿qué elementos componen esta comunicación? El emisor. El emisor es quien transmite el mensaje. En este caso, eh, ¿quién transmite el mensaje? Pongamos la situación de ahora. La situación de ahora como elementos de la comunicación. Emisor, quien transmite el mensaje, en este caso sería la profesora de lenguaje. Receptor es el que recibe el lenguaje, el mensaje, perdón. Entonces tenemos ya emisor, quien transmite el mensaje, la profesora de lenguaje, receptor, quien recibe el mensaje, que serían ustedes, que serían estudiantes que están recibiendo el mensaje. Código, el conjunto de signos, el idioma, el lenguaje, la lengua utilizada. En este caso tenemos acá palabras, tenemos gestos, entonces estoy transmitiendo el mensaje a través del idioma español. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la información o conjunto de datos que se transmiten. En este caso, el mensaje sería los elementos de la comunicación. Claro que el mensaje es bastante más extenso, son las diapositivas que están acá, la explicación que estoy dando, pero en mensaje podemos poner cosas un poquito más acotadas, que vendría siendo mensaje el contenido de la clase. El canal de comunicación, como ya habíamos visto, es el medio físico, es el medio a través del cual se transmite esta comunicación que se utiliza para enviar el mensaje como una carta, por ejemplo, un medio escrito, teléfono, televisión, internet, el propio aire, cuando estamos hablando frente a frente, etcétera. Entonces, en este caso, el canal de comunicación sería internet. Después tenemos ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Acá puede aparecer ruido tanto de que el receptor no entienda lo que se dijo, el emisor quizás no haya modulado bien la oración o que haya un problema, por ejemplo, con la carta, se haya borrado una letra o que Internet quizás se pegue un poco, cosas así. Puede pasar tanto en persona como por Internet, por escrito, pues, en realidad con todos los medios que uno transmite un mensaje, puede haber algún tipo de ruido.
incluso en persona, que alguien no escuche bien, que algo se malentienda, etcétera. Retroalimentación. En una primera instancia, dice acá, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde al enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Entonces consideramos que hay un emisor y un receptor y que estos roles son intercambiables. El emisor le da un mensaje, el receptor pues que decodifica este mensaje y ahí es cuando el receptor pues que responde y ahí el receptor se transforma en emisor y el emisor en receptor y así sucesivamente. Pero para que podamos entender el modelo de comunicación lo vemos de una forma lineal, emisor y receptor. Pero al final estos roles, si se dan cuenta, son intercambiables. ¿Por qué? Porque para que se produzca una comunicación, pues que tiene que haber como un mensaje que se envía y algún tipo de respuesta o de recibir ese mensaje por parte del receptor. Después tenemos acá contexto, que ya lo habíamos visto, es algo que podemos usar en la vida diaria, las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Todo lo que rodea la situación comunicativa va a ser el contexto y tiene influencia directa en la interpretación del mensaje. Sí, se puede malinterpretar un mensaje por sacarlo de contexto. Entonces, tenemos aquí el espacio físico, marco de referencia cultural, el televisor y el receptor, contexto social, etcétera. Disculpe. Por ejemplo, acá también tenemos esto de marco de referencia cultural del emisor y del receptor. ¿Qué es eso de marco de referencia cultural del emisor y del receptor? Como tenemos acá, esto significa que, por ejemplo, si yo estoy en una cultura diferente, algún gesto o algo que yo diga puede ser malinterpretado. No sé, por ejemplo, eh, esto no lo tengo confirmado, pero pongámosle que sea así. Creo que eran los árabes. A ver, creo que eran los árabes. A ver, en nuestra cultura, em, cuando alguien está comiendo y pues que tiene un erupto al comer, se ve como mala educación. Pero creo que era en la cultura árabe, o no me acuerdo qué cultura en realidad, que si el comensal, la persona que estaba comiendo, que había sido invitada a comer, eruptaba, era buena señal porque había quedado como satisfecho y había estado buena la comida, entonces era considerado buena educación. Entonces, el mismo gesto puede ser de buena educación en un contexto y puede ser de mala educación en otro contexto. El mismo gesto con, digamos, la misma situación, pero en una cultura diferente. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo la cultura de Occidente que la de Oriente. Eh, hay cosas, hay gestos que se consideran agresivos, por ejemplo, para los japoneses, no sé, quizás, eh, no me acuerdo que se consideraba mal visto. Ah, sí, me contaron. Eh, sonarse. Me parece un poco extraño, pero eh, tengo una amiga que fue a Japón y ella dijo que sonarse o sacar un pañuelito y sonarse en la vía pública era muy mal visto en Japón, muy mal visto. Y acá como que no, a nadie como que le importa mucho eso en realidad. Entonces, claro, en una cultura es algo normal o quizás sin importancia y en otra cultura es algo tremendo y terrible. Entonces, depende de la cultura, el lugar, la fecha, la hora, el día y muchas cosas. Todo eso es el contexto. Después tenemos acá los 5 pasos en el proceso de comunicación. Entonces, para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan este proceso. La intención de comunicar. Entonces, se requiere que uno o varios emisores quieran enviar un mensaje. O sea, si nadie quiere decir nada, pues que no vamos a estar comunicando. Entonces, tenemos que tener una intención de entregar algún tipo de información. Después tenemos acá la codificación del mensaje. El emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, verbal, no verbal, escrita o visual. O sea, eh,
lo ideal sería que, pues que si yo voy a dar una exposición, por ejemplo, que tenga ya el PowerPoint, si voy a usar un medio escrito, escribir la carta y preparar lo que voy a escribir, o si voy a hablar, pensar, pensar primero lo que voy a decir antes de hablar. Aunque bueno, en la práctica y en la vida diaria hay gente que no practica ese paso, como que se lo salta, y hay gente que habla sin pensar. Pero digamos que lo ideal, en un mundo ideal, estaríamos pensando antes de hablar, hay que recordarlo. Entonces, cuando pensamos antes de hablar, estamos codificando el mensaje. Entonces, tenemos que armar el mensaje, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a decir, qué vamos a escribir, qué vamos a exponer. Después tenemos acá la transmisión del mensaje. Y acá tenemos que usar algún tipo de medio o un canal adecuado al código. O sea, yo tengo que, si sé que mis oyentes o receptores hablan español, pues que yo debería hablar español. Eh, un correo electrónico, un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, una llamada, una charla, comunicación verbal, etcétera. Entonces, yo voy a transmitir el mensaje, puedo transmitirlo por internet, a través de un medio escrito, hablado, etcétera. Y después este mensaje se tiene que recibir. Entonces acá se codifica el mensaje y se envía, después se transmite. En la recepción del mensaje se decodifica el mensaje. Entonces acá, para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código, o sea, debe conocer el idioma en el que se está transmitiendo el mensaje. Por ejemplo, si alguien está hablando a través del lenguaje de señas, la otra persona tiene que conocer el lenguaje de señas para poder recibir ese mensaje. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. Entonces, tiene que conocer el código por el cual se está transmitiendo el mensaje, el idioma, el lenguaje. Eh, y después tenemos acá interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. Y acá tenemos como el punto. Sí, un mensaje se puede malinterpretar dependiendo de varias cosas, del tono o quizás de la cultura, de un montón de cosas, se puede malinterpretar un mensaje, pero al final lo que sucede en la realidad es que terminamos interpretando el mensaje de acuerdo a nuestras propias creencias, valores y conocimiento de mundo. Entonces, a veces podemos entender otra cosa o malinterpretar lo que se dijo, entonces hay que tener cuidado. Por eso siempre es importante verificar el contenido del mensaje y lo que se dijo en el proceso comunicativo. Vamos acá con la siguiente diapositiva. Entonces tenemos acá, a ver si lo puedo agrandar un poquito porque se ve como muy chiquitito. Tenemos acá receptor, eh, emisor, código, contexto, mensaje, canal. Entonces, tenemos acá un emisor. Emisor es quien envía el mensaje. Vamos a tener ahí una persona que envía el mensaje. Receptor es quien lo recibe. El código es el lenguaje, el idioma. El contexto son las circunstancias, todo lo que rodea la situación comunicativa. Saber, conocer la definición de contexto, entender qué es el contexto es importante, tanto para esta materia como para la vida diaria. Sí, vamos a usar eh, nuestro conocimiento sobre el contexto para la vida, nos va a servir, es útil. Eh, Mensaje es la información que se transmite y canal es el medio de envío por el cual yo estoy transmitiendo el mensaje. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá emisor, receptor, mensaje, código y acá tenemos la siguiente situación comunicativa. Tenemos acá estos dos dibujos, tenemos dos hombres acá
el dibujo acá de un hombre de pelo rubio, el dibujo de un hombre acá de pelo castaño. Entonces acá este personaje dice, ¿cómo estás, amigo? Entonces tenemos que el emisor del mensaje es el hombre rubio que tenemos acá, este personaje. El receptor es el hombre de la mano levantada, acá el personaje de pelo castaño. El mensaje sería esta pregunta, ¿cómo estás? El código, el idioma castellano o español. Y el canal sería el aire, porque le está preguntando acá directamente a esta persona cómo está. Entonces, ahí tenemos emisor, receptor, mensaje, código, canal. Como ya les había explicado, en este caso, si ponemos esta clase como la situación comunicativa, emisor sería profesora de lenguaje, receptor, los estudiantes, ustedes, los alumnos, mensaje, el contenido de la clase, que si ponemos todo el contenido de la clase igual va a ser mucho, pero contenido de la clase, código, el español, canal, internet. Entonces, esos serían los factores de la comunicación o elementos de la comunicación.